esfuerzos, pero conforme va progresando la enfermedad es a pequeños esfuerzos, o puede ser de reposo o puede llegar a la ortopnea. Edema de extremidades inferiores. El edema generalmente es frío, en partes declives, nocturno. Fatiga. Signos: ingurgitación yugular con reflujo yugular, hepatoyugular positivo, cuando hay datos de insuficiencia cardíaca derecha. Estertores crepitantes pulmonares y los edemas. Y es lo que les comentaba de la etiología, ¿no? Pueden ser alteraciones del miocardio, alteraciones de la pre- o postcarga. Entre las del miocardio está la cardiopatía isquémica, ¿no? Por ejemplo, el infarto, la enfermedad microvascular, toxicidad por medicamentos, generalmente las antraciclinas, medicamentos son utilizados para el cáncer, pueden producir cardiotoxicidad y insuficiencia cardíaca. Daños inflamatorios, infiltración como la amiloidosis, alteraciones metabólicas, hormonales, nutricionales, enfermedades genéticas como la miocardiopatía hipertrófica, que ayer veíamos un ecocardiograma de un paciente con miocardiopatía hipertrófica. La hipertensión arterial, que es muy frecuente en nuestro medio, defectos estructurales de las válvulas, generalmente de origen reumático o degenerativo, las pericarditis, estados hiperkinéticos como en el hipertiroidismo y arritmias, entre las cuales, como ustedes ya conocen, la fibrilación auricular y la fibrilación ventricular. Y en nuestro medio, reitero, la enfermedad de Chagas. Entonces, lo más frecuente, hipertensión pulmonar, y la insuficiencia cardíaca coronaria más hipertensión arterial, las valvulopatías en un 10%. Y Chagas, ¿no? Ahora, respecto a la prevalencia, en los pacientes menores a 50 años es un 1%, pero conforme va aumentando la edad, pacientes de 70 o más de 70 años puede llegar a un 10%. O sea, para que vean la importancia de esta enfermedad y la frecuencia. Y la mortalidad puede ser del 50% a 5 años si es que no se trata en forma adecuada. Estamos viendo la prevalencia en la década de los 80, ya puede llegar al 9.1 por 100. Este es un gráfico mundial, ¿no es cierto?, de los diferentes países, ¿no? No vamos a entrar en mucho detalle con esto. La fisiopatología, sí, seguramente ustedes ya conocen, ¿no?, que existe el sistema adenina-angiotensina-aldosterona, las alteraciones del sistema nervioso simpático también contribuyen, ¿no? La secreción de vasopresina. ¿Recuerdan el sistema adenina-angiotensina-aldosterona? ¿Dónde se forma la adenina? En los riñones, ¿cierto? En el aparato yuxtaglomerular por un déficit de perfusión de la arteria aferente del riñón. Y esta adenina posteriormente se transforma en angiotensina 1, esta en angiotensina 2, ¿no?, que es un potente vasoconstrictor y es capaz de estimular la glándula suprarrenal, ¿no?, aumentando la secreción de aldosterona. Por lo tanto, existe una reabsorción de sodio y agua, edemas. Entonces, nosotros vamos actuando con medicamentos en diversos puntos de este sistema adenina-angiostenona. ¿De qué depende la función ventricular? De la contractibilidad, de la precarga y de la postcarga. La precarga significa el retorno venoso, la cantidad de sangre que vuelve al corazón. La contractibilidad es el inotropismo, ¿no es cierto?, la fuerza de contracción, y la postcarga, la resistencia que se presenta a la expulsión de sangre. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la resistencia está aumentada. Y todo esto nos genera un volumen sistólico.
Y si nosotros multiplicamos por la frecuencia cardíaca, tenemos lo que se llama el gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal en una persona? A ver, recuerden en fisiología. 5 litros por minuto. Y sale ahí otra constante que es el índice cardíaco, que consiste en el volumen, pero por metro cuadrado de superficie corporal. Existen varias clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. Hay una de la American College y de la American Heart Association que va de acuerdo a los síntomas y a los cambios estructurales cardíacos y las divide en 4. En el estadio A, sin daño estructural o alteración funcional, sin signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, pero en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Ejemplo, aquel paciente hipertenso que todavía no tiene repercusión a nivel del corazón, ¿no? Aquellos pacientes que empiezan con problemas coronarios o con diabetes. En el estadio B ya existe una alteración estructural, pero no tiene signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. El mismo paciente hipertenso, pero que ya tiene, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? O aquel coronario que empieza a tener placas de ateroma en sus arterias. En el estadio C, insuficiencia cardíaca sintomática asociada con daño estructural cardíaco, ¿no? Que el paciente que ha llegado a sufrir un infarto o que después, aquel hipertenso que después de hipertrofiarse empieza a generar dilatación del corazón. Y en el estadio D, que tiene sintomatología en reposo a pesar del tratamiento máximo. Eso significa el uso de inotrópicos. Existe otra clasificación funcional que también es muy útil, que tienen que recordar, y es de acuerdo a la actividad física que puede realizar el paciente. Clase 1 no tiene síntomas con actividad habitual, es decir, puede caminar 5 o 10 cuadras sin ningún problema o subir 1 o 2 pisos. Clase funcional 2 tiene síntomas con actividad moderada. Es el paciente que ya a las 3, 4 cuadras empieza con fatiga, con disnea, digamos, ¿no? Clase 3, aquel paciente que ya a los 100 metros tiene molestias. Y clase funcional 4, síntomas ya con actividad mínima, como ser peinarse, levantarse de la cama o en reposo. Otro aspecto con el que tienen que familiarizarse es la terminología de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca por el tiempo de evolución puede ser insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Y la crónica puede ser estable o descompensada, si quieren estable o compensada y descompensada. Y la insuficiencia cardíaca nueva, por ejemplo, aquel paciente que ha sufrido un infarto de cara anterior extenso, presenta, digamos, disnea, edema agudo de pulmón, o subaguda y gradual. Y la insuficiencia cardíaca puede ser izquierda, derecha o insuficiencia cardíaca congestiva cuando tiene signos, sintomatología, tanto de insuficiencia cardíaca izquierda como de insuficiencia cardíaca derecha. Pero habíamos mencionado que uno de los exámenes complementarios muy útiles era el ecocardiograma, que nos permitía sacar la fracción de eyección. Y de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, se clasifica en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, con más del 50%. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en rango intermedio, entre 40 a 49%, e insuficiencia cardíaca con fracción reducida, que es menos del 40%, es decir, el corazón ya está muy grande, muy dilatado, ¿no? También esta FEBI con rango intermedio se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente disminuida. Pero hay 3 grupos que también tienen que recordarlos.
Al centro tiene un corazón normal, con sus cavidades normales, tanto las aurículas, los ventrículos, las válvulas que se abren bien. A la izquierda tiene una insuficiencia cardíaca, un déficit sistólico importante. Vean la cavidad ventricular izquierda. Está más grande, está más dilatada y la pared del ventrículo izquierdo está mucho más adelgazada. Esa es una falla sistólica. Existe una falla diastólica cuando existe una alteración de la compliance, es decir, la cavidad se ha reducido. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco, por ejemplo, puede estar hipertrofiado. En el caso de la hipertensión arterial, de la estenosis aórtica, ¿no? Y nos genera una insuficiencia cardíaca diastólica. Habíamos hablado de la etiología y tenemos las isquémicas y las no isquémicas. Las no isquémicas dijimos las tóxicas, ejemplo quimioterapia, aquellos pacientes con cáncer, ojo con el alcohol, consumo excesivo de alcohol, y la cocaína, que incluso a veces genera espasmo coronario y puede originar infarto de miocardio. Infecciosas, Chagas, repetimos, por Trypanosoma cruzi, la taquicardiomiopatía, aquellos pacientes, por ejemplo, con taquicardia ventricular o fibrilación auricular permanente, desarrollan un corazón grande dilatado. Puede haber familiar, periparto o idiopáticas que son un poco más infrecuentes. Esto también es otra cosa que quiero que recuerden, son los criterios de diagnóstico que ya Framingham los anunció hace muchos años, pero que siguen vigentes y son criterios básicamente clínicos y al examen físico. Y los divide en criterios mayores y menores. Criterios mayores, disnea paroxística nocturna, es decir, el paciente está descansando y despierta abruptamente con sensación de aire. Ingurgitación yugular, estertores, un corazón grande en la radiografía, edema agudo de pulmón, un tercer ruido con ritmo de galope. ¿Qué es el tercer ruido? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se debe fisiopatológicamente? A ver, chicos, recuerden, fisiopatología, había un primer ruido, segundo ruido, tercero y cuarto. A ver, el primer ruido era el cierre de las válvulas auriculoventriculares, doctor. Muy bien. El segundo ruido. De las válvulas semilunares, el cierre. Aórtica y pulmonar. El tercer ruido. Es el ruido que se escucha durante la fase de llenado ventricular rápido, generalmente en un ventrículo izquierdo dilatado. Cuando tiene cierta cadencia se llama ritmo de galope y es un dato de insuficiencia cardíaca. Aumento de la presión venosa, reflujo hepatoyugular, pérdida de peso de más o menos 4.5 kilos en tratamiento. Es decir, les damos diuréticos a un paciente que tiene congestión, retención de líquidos y va perdiendo peso. Y ese es otro dato. Criterios menores, edemas maleolares, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural. Hacemos diagnóstico con 2 mayores y un menor. El menor solo válido si se excluyen otras causas. Y acá estamos graficando una paciente con insuficiencia cardíaca derecha. Ingurgitación yugular, un hígado grande, doloroso, edema en miembros inferiores, prácticamente en anasarca, un corazón grande, dilatado, sobre todo a expensas de aurícula derecha. Esos son los signos de insuficiencia cardíaca derecha. Acá los signos de insuficiencia cardíaca izquierda con edema de pulmón, redistribución vascular, corazón también un poquito grande, dilatado. Vean que no tiene edema en miembros inferiores, pero está en ortopnea.
¿Cuáles son las causas precipitantes? Pueden ser cardíacas o extracardíacas. Cardíacas, una nueva cardiopatía, ¿cierto? Que el paciente que tiene Chagas, por ejemplo, y después que ha enfermado COVID o ha tenido una miocarditis. Arritmias, aquel paciente, digamos, con enfermedad coronaria que después desarrolla un aleteo auricular. Fármacos inotrópicos negativos, hay que tener mucho cuidado con la prescripción a estos pacientes. Diltiazem, verapamilo son inotrópicos negativos, igual que los betabloqueantes. Antiarrítmicos, adriamicina. O aquel paciente que se ha complicado, que ha estado mucho tiempo en cama y desarrolla una embolia de pulmón, ¿no? Es otra causa precipitante de insuficiencia cardíaca. Acá tenemos las arritmias, ¿no? Las más frecuentes, la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular como elementos que precipitan insuficiencia cardíaca. Pueden ser extracardíacas. Esto es muy frecuente en nuestro medio, particularmente en la caja donde trabajo. Es decir, no se les acabó la medicación y no continuaron. Entonces, abandono del tratamiento. O en la práctica privada, los medicamentos son muy caros, no se compró y lo dejó. O se sintió mejor y también dejó la medicación. Generalmente a los pacientes que tienen insuficiencia les recomendamos dieta hiposódica. ¿Cuánto es el consumo normal de sodio? Chicos. De 4 a 6 gramos. Entonces, les recomendamos cuando decimos dieta hiposódica de 2 a 3 gramos, pero a veces el paciente no cumple la dieta y puede favorecer el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Estrés físico psíquico, una infección, porque el paciente esté séptico, la anemia, alguna enfermedad intercurrente, alguna intervención quirúrgica, los AINES, porque los pacientes viejitos que por ahí tienen artrosis y que empiezan a tomar diclofenaco, ibuprofeno, tienen sodio y favorecen el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Pero el organismo tiene mecanismos compensadores y dentro de estos mecanismos compensadores tenemos la ley de Frank-Starling, es decir, a mayor precarga, el corazón se contrae con mayor intensidad y por lo tanto aumenta la fracción de eyección. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona que vimos, la activación del sistema autónomo, el inotropismo, la hipertrofia ventricular izquierda y el incremento de la frecuencia cardíaca como mecanismos compensadores. Bueno, lo que hablamos del sistema renina-angiotensina, ¿no? La hipoperfusión renal, ¿no? Libera renina, el angiotensinógeno se produce en el hígado, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 y esta en angiotensina 2 y aquí actúa un grupo importante de medicamentos que se llaman los IECs, los inhibidores de la enzima convertidor. ¿Alguien conoce alguno? IECs. ¿Cuál es el IECA más conocido? El enalapril. Luego la angiotensina 2, como hemos dicho, un potexte vasoconstrictor, y acá actúa otro grupo de medicamentos que llaman los ARA, que los antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿no? Porque esta angiotensina 2 va a producir vasoconstricción arteriolar, secreción de ADH, activación simpática y aumento de la secreción de aldosterona que aumenta la reabsorción tubular de sodio y agua. Por eso el paciente se hincha. Y acá tenemos otro grupo de medicamentos que son los diuréticos, particularmente la espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona. Nuevamente, sistemas de renina-angiotensina, aldosterona, que sí tienen que conocer, porque esto va a producir fibrosis. Entonces, el incremento de la excreción de renina, angiotensina, aldosterona nos da taquicardia, arritmias, vasoconstricción, aumento de secreción de aldosterona,
en el corazón hipertrofia, fibrosis en los vasos, hipertrofia, fibrosis, hipertensión glomerular. ¿Y de qué depende el pronóstico de un paciente con insuficiencia cardíaca? De la edad, del sexo, del estado socioeconómico, si tiene acceso a la medicación o no. Obviamente, si es mayor riesgo de internaciones múltiples o de deceso, de la severidad de la insuficiencia cardíaca, es decir, si está en clase funcional 4, el pronóstico es peor del estado clínico, si tiene presión baja, si tiene frecuencia cardíaca baja, si hay signos de congestión, de hipoperfusión, ¿no? Si tiene baja fracción de eyección también, cuanto más baja es la fracción de eyección, el pronóstico es peor, de la hipertensión pulmonar. Algunos biomarcadores que vamos a ver con un poco más de detalle luego, como los péptidos natriuréticos elevados, que son un factor pronóstico de que el paciente tenga insuficiencia renal, que tenga arritmias, hemos dicho, como la FA, que tenga una enfermedad coronaria no revascularizable, que tenga diabetes, anemia, que se tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, que el paciente no cumpla la medicación, y cuanto más hospitalizaciones tiene, mayor riesgo de muerte. Entonces, para eso tenemos tratamientos. Tratamiento, tenemos diversos objetivos que debemos plantearnos. Lo primero que nos interesa, obviamente, es mejorar la supervivencia, ¿no? Que el paciente pueda estar acompañando a sus familiares más tiempo. Y por suerte han salido muchos medicamentos que tienen este objetivo, que sí han demostrado mejorar la supervivencia, que disminuyan la morbilidad, que aumentan la capacidad de esfuerzo, es decir, que el paciente pueda hacer más actividad, por lo tanto va a mejorar su calidad de vida, que disminuya las alteraciones neurohormonales, que disminuya la progresión de la insuficiencia cardíaca y que disminuya la sintomatología. Y esto también es algo que ustedes tienen que recordar. Existe un tratamiento escalonado de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Desde el estadio A, en el que prácticamente no hay síntomas, por ejemplo, el control de peso, el control de la presión, no fumar, ese tipo de cosas pueden ser útiles. ¿Ya? Control de sus factores de riesgo, básicamente. Tratar la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia. Y acá ya podemos entrar con tratamiento farmacológico como los IECAS y los ARAS, ¿no? Sobre todo en el estadio B y en el estadio C. Los IECAS como el enalapril, que pueden darse en dosis desde 5 miligramos hasta 40 miligramos. Los ARA como los sartán, que se pueden dar hasta 150 miligramos. Podemos tener una restricción de sodio y de líquidos. El uso de diuréticos, particularmente la espironolactona. Después podemos tener ya procedimientos que pueden ser quirúrgicos, como la revascularización o el uso de dispositivos como los marcapasos, los desincronizadores, la estimulación de las de His. Y acá ya hay que considerar un grupo multisistémico, ¿no es cierto?, de diferentes especialidades. Si tiene daño renal, será un nefrólogo. Si tiene diabetes, será un endocrinólogo. Bueno, la insuficiencia cardíaca está descompensada generalmente cuando ya el paciente requiere hospitalización. Ahí ingresamos con los inotrópicos. ¿Qué inotrópicos conocen? Inotrópicos que se usan por vía parenteral. ¿Qué inotrópicos conocen? Creo que están flaqueando en farmacología. La dopamina, la noradrenalina, la adrenalina el isoproterenol son inotrópicos, ¿no? Por último,
Podemos llegar incluso al trasplante cardíaco. Dentro de este grupo de medicamentos, los que han demostrado mejorar la sobrevida son los beta bloqueantes, particularmente el carvedilol, el bisoprolol, el atenolol, no. Los IECAs, como el enalapril, el lisinopril, los ARA, como el losartán, valsartán, ¿no? Los antagonistas de los mineralocorticoides, especialmente la espironolactona, que es un medicamento sumamente económico que hay en el medio, los ARNI, que es un nuevo grupo de medicamentos que significa los antagonistas de los receptores de neprilicina, que vamos a ver, y otro tipo de medicamentos que no han demostrado mejorar la supervivencia, pero existe una mejoría de la sintomatología y de la calidad de vida, como la ibaladina, la furosemida, la digoxina. Vamos a ir revisando cada uno de estos grupos con especial cuidado. Lo que también necesitan saber es qué medicamentos no son útiles. Y dentro de estos medicamentos que no son útiles están los antagonistas del calcio, como el verapamilo, ¿no es cierto? Y el diltiazem. Y los que sí usamos muchas veces cuando el corazón está muy grande y pacientes con fibrilación auricular para prevenir eventos embólicos son los anticoagulantes. Bueno, yo creo que vamos a quedar acá, chicos, porque a partir de mañana vamos a revisar cada uno de estos medicamentos que hemos visto. Si pueden, revisen un poco de farmacología de estos medicamentos, indicaciones, contraindicaciones. Beta bloqueantes, IECAS, ARAS, espironolactona. Si pueden avanzar un poco de ARNI, mejor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? ¿Ha quedado todo muy claro? Sí, doctor. Bueno, repasen lo que les he dicho, estos grupos de medicamentos, y nos vemos el día de mañana a esta hora. Mañana va a ser la última clase y después ya va a ingresar el doctor Lara a hablarles de valvulopatías particularmente y algunas cardiopatías congénitas. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Bueno, los espero mañana a la misma hora, pero participen un poco más, los veo muy calladitos.